¿Cómo les va? Y gracias por atendernos, brindarnos este momento para poder dialogar con ustedes. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación y por esta oportunidad de comunicarnos con todos los neuquinos. Parece difícil, Rolando, parece difícil, o Omar, tener que tratarlos de ustedes. Digo, son... Y porque por la investidura que puede llegar a significar usted como gobernador y usted como vice. Pero con las edades como que uno no puede, a veces tiene que decirle cómo estás Omar, cómo está Rolando, digo, porque son gente joven dentro del movimiento popular neuquino y con muchísimas posibilidades de poder ser los hombres que conduzcan esta provincia a partir del 2015. No sé si se entiende la pregunta por ahí, pero bueno, no, como periodista me cuesta también. Aire fresco, una nueva etapa sustentada en una amplia trayectoria, recorrido, capacidad y experiencia que tanto Rolando como yo hemos acumulado durante más de 30 años de militancia, durante 45 y 47 años entregados en la defensa y la construcción de este bienestar de los neuquinos. Rolando es un hombre que, hijo y nieto de pioneros y fundadores del norte neuquino, ha tenido la posibilidad, se le ha ganado de ocupar espacios importantes, como la Intendencia actualmente de Chosmalal, donde ha llevado adelante una transformación histórica. En estos últimos 3 años en Chosmalal se ha hecho más que lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Y fíjate qué importante, porque queremos emular, queremos replicar esto en toda la provincia, lo hecho sobre la base de la construcción de un equipo. Hoy las candidaturas a intendentes, a diputados provinciales por la zona norte y por Chosmalal está en cabezas de personas que forman parte de este equipo, con lo cual está garantizado que en Chosmalal y en toda la zona norte esta nueva etapa que ha empezado a la mano de Rolando tiene continuidad. Y esto es lo que nosotros queremos hacer a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Una nueva etapa que empieza de la mano de la refundación que ha llevado adelante Jorge Zapac para poder generar en la cercanía con la gente, en contacto con la gente. Esto es como cuando nos miramos al espejo, frente a frente. Queremos llevar adelante en época electoral y al momento de gobernar, al momento de rendir cuenta de las expectativas y de los sueños que hemos asumido y comprometido, que sea cara a cara. Rolando, ¿imaginabas estar en esta situación tan importante de tu vida? ¿Lo pensás? ¿Tenés los pies sobre la tierra de lo que significa? Y te lo pregunto sinceramente porque, a ver, no es poca cosa. Digo, ¿imaginabas esto que te está pasando? ¿Trabajaste para que te pasara esto? ¿Cómo es tu historia? Bueno, primero te quería reafirmar también lo que está diciendo Omar, ¿no? El hecho de un contacto diferente con la ciudadanía que vos los marcabas. Para nosotros nos sentimos muy cómodos que nos digan vos Omar y vos Rolo. Eso es lo que nosotros queremos hacer dentro de esta provincia. Trabajar con otro tipo de vínculo con el ciudadano del Neuquén, ¿no? Por eso es una nueva generación donde siempre hablamos con Omar, estamos equidistantes con la edad de nuestros padres que pueden llegar a tener 60, 70 años, como con los chicos de 20 que tenemos, hijos de 20 años, con lo cual tenemos otro tipo de diálogo y sabemos cómo relacionarnos de una manera totalmente diferente, ¿no? Respecto a si lo soñábamos o no, en realidad todos los que estamos en política construimos para algún día quizá tener la posibilidad, pero siempre la vemos muy lejos. Siempre se ve muy lejos las posibilidades quizá de que alguien genere un recambio generacional, porque hemos leído mucho, mucha gente habla, pero esta sorpresa fue que Jorge Zapac lanza este recambio generacional para fortalecer, en primer lugar, la democracia y en segundo lugar, para fortalecer un partido político en el cual creemos, yo creo que un gran porcentaje de la sociedad neuquina, ¿no? Y fortalecer un partido político es fortalecer la democracia. Con Omar sí veníamos trabajando, pero nunca pensamos que se nos iba a poder generar este espacio con una visión clara de qué es lo que viene para Neuquén, ¿no? Omar, yo recuerdo desde hace un tiempo a esta parte los caminos recorridos por vos. O sea, fuiste dando pasos realmente muy firmes dentro de lo que es la política y hoy te toca conducir el Ministerio de Economía, que, bueno, sabemos que es uno de los ministerios más importantes. Y dentro de poco tiempo, si así lo quiere la ciudadanía, conducir una provincia. Son cosas totalmente diferentes desde aquel legislativo que conocíamos trabajando en la legislatura de Omar Gutiérrez, aquel que pasó por el Consejo Deliberante, aquel que pasó por el Banco Provincia y aquel que está en el Ministerio, y poder llegar a ser gobernador de la provincia son cosas diferentes. ¿Están preparados para gobernar la provincia? No te quepa ninguna duda
nos hemos capacitado, nos hemos criado y educado en familia con orígenes políticos, nos hemos capacitado en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en esta universidad que formó el Movimiento Popular Neuquino, que es la Universidad Nacional del Comahue. Nos hemos ido desarrollando, mamando la tierra neuquina, las necesidades, las expectativas. Hemos sido actores protagónicos de distintas dificultades que en estos últimos 45 y 47 años han permitido volver a parir y refundar la provincia. Nosotros estamos felices, agradecidos y alegres por la alegría, por la humildad, pero por sobre todas las cuestiones, por la buena onda que tiene el neuquino. Basta de mala onda. Son tiempos de sumar y de multiplicar. Y nosotros queremos asumir el compromiso de que nuestro trabajo va a ser codo a codo, cuerpo a cuerpo, transpirando la camiseta del trabajo y del esfuerzo compartido. Trabajo, trabajo y trabajo para sacar adelante el mejor Neuquén que está llegando. Rolando, ¿ese trabajo también en la legislatura? Sí, ¿Cómo seguro. se puede imaginar una legislatura conducida por Roca? Una legislatura que como premisa fundamental va a ser la construcción de consensos, ¿no? Los consensos son muy importantes para fortalecer una propuesta política. Y la propuesta política que estamos armando con Omar, con todo el equipo de gente que tenemos en toda la provincia, con intendentes, dirigentes de todos los lugares, ¿no? Requiere, por supuesto, una consolidación a través de una fortaleza política que le podemos dar un impulso aún mayor dentro de la legislatura, ¿no? Los distintos planes de acción, pasando por la Casa de las Leyes, buscando a través del respeto y de la tolerancia una amplitud para generar aún más, yo digo, la posibilidad de que todos los sectores sociales puedan participar de esta propuesta, de este Neuquén que viene, ¿no? Me imagino una legislatura apoyando permanentemente al Ejecutivo. Es más, con Omar nos conocemos muchísimo, sabemos que el dinamismo que tiene Omar para las gestiones, sabemos que tenemos que estar, como estamos haciendo en esta campaña, en distintos lugares, en distintos lugares estando presentes, reemplazándonos, sintiéndonos que si está uno también está el otro, y creemos que ese también va a ser el papel fundamental dentro del gobierno, ¿no? Sobre todas las cosas. Diálogo y mucha presencia territorial, como dice Omar. Los ministros van a salir muchísimo al interior y a los barrios de cada uno de los lugares. Y también los diputados no pueden perder contacto con la realidad, tienen que estar, esta caja de resonancia no tiene que sonar en Neuquén, sino que tenemos que ver cómo suena en cada lugar del interior también, ¿no? ¿Reafirma usted, Figueroa, cuando le preguntan, porque me lo dijeron a mí, ¿es cierto que a Gutiérrez le gusta andar y andar y andar y andar y hay que seguir el ritmo? Es un trabajador incansable, ¿no? Y eso se está viendo siempre en todas las gestiones que lo ha hecho. Nunca me dijeron. No, y siempre hasta inclusive cuando fue concejales de la oposición me decían, mirá, a las 6:30 de la mañana me estaba llamando para ver cuál otro tema del día. Eso marca que es una persona que madruga y que le da durante todo el día, tiene un excelente ritmo de trabajo, ¿no? Yo creo, y bueno, también lo estamos viendo hoy en día, lo que es Omar trabajando para difundir nuestra propuesta, de qué manera ha contagiado en todos los lugares donde ha estado en una forma incansable, ¿no? Yo creo que cuando uno está trabajando en algo que le gusta, uno lo disfruta y el cansancio físico pasa a un segundo plano porque tiene el estímulo anímico de, doblegando ese esfuerzo y ese cansancio, ir por más. Y esto es un poco lo que le queremos transmitir, esta metodología de encontrarnos en la cercanía con nuestra gente y para nuestra gente, es la bandera sobre la cual vamos a desarrollar nuestro gobierno. El único compromiso que nosotros asumimos, nosotros no hacemos acuerdos de cúpulas. Nuestro único compromiso es con nuestra gente, para nuestra gente, en el respeto de lo que es de Neuquén, es para Neuquén. Cuando dicen del ritmo que tiene Gutiérrez para el trabajo, ese ritmo se lo va a pedir también a sus ministros en su momento, y decir, bueno, muchachos, vamos a... Sí, no, se habla mucho de ese tema de mi pero ritmo, está bueno. Está muy bueno. Tiene como todas cosas para pulir y para mejorar. Por ahí hay algunas cuestiones que no pueden ser resueltas en 5 minutos. Por ahí es bueno esto de complementarnos con Rolando, de sentir en la confianza. Por ejemplo, ahora en la campaña, él estuvo recorriendo la zona sur, centro y norte de la provincia, y yo estoy muy abocado al desarrollo aquí en Neuquén Capital. Entonces uno siente y tiene la confianza que con coincidencias y además con perfiles distintos como es cada ser humano que integra la sociedad, él va a dejar lo mejor de sí para construir el desarrollo del bienestar de cada neuquino. Así que hay que darse los tiempos. Yo veo en Rolando cosas por copiar, por mejorar,
por imitar de él, ¿no? De incorporar. Y él ve en mí otras que le gustaría tener y las va aprendiendo, las va copiando y vamos, si hay un común denominador aquí, es que es el reflejo de la sociedad. Esponjas que pretenden, a partir de las expectativas y los sueños de los neuquinos, todo lo que estamos haciendo bien, reafirmar. Nosotros queremos garantizar la paz social, el diálogo, la cercanía con la gente. Pero sobre todo son tiempos de escuchar mucho. Y aquellas cosas que funcionan mal, asumimos el compromiso. Codo a codo, mano a mano, en forma mancomunada, cara a cara, con cada neuquino de frente, recuperando el valor de la palabra empeñada, corregirlas. Esta fórmula, cada uno de los candidatos a intendentes, este sector presenta actitud de cambio para el bienestar, de la mano del progreso social y de la paz social para cada neuquino. Rolando, ¿qué te dice la gente cuando recorres el barrio, golpea la puerta, te encontrás con la gente en la calle? Ya sea en el interior o en Neuquén. No, hay una realidad diferente del interior a Neuquén capital, porque la gente del interior a veces, acá vivimos en una vorágine, pero después allá esa gente amable, esa gente, acá también, pero son distintos, ¿no? Sí, la gente tiene alegría de esta campaña, tiene la alegría de lo que está sucediendo en Neuquén, de tener la posibilidad de una nueva generación, de hacerse cargo de la provincia, pero también mechado con la experiencia, ¿no? Pero tiene la alegría de poder participar, de creer nuevamente en la política, de sentirse parte, de sentirse protagonista. Eso lo vemos en Neuquén hoy, cuando recorría para venir acá en la calle, eso se ve, bueno, y una alegría que, como recién decía Omar, ¿no? Nosotros estamos contentos, ¿no? de poder generar todo esto, pero fundamentalmente estamos contentos de poder generar la propuesta política en donde la gente sabe que podamos vivir también disfrutando y en alegría, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo en cada lugar de la provincia y en el interior también y mucho, ¿no? ¿Lo sentí de esa manera? El gran protagonista, como dice Rolando, de esta propuesta, sos vos, Jorge, Pedro, Ana, María Rosa, es cada ciudadano y cada habitante. Y además de esto que marca él, de la trayectoria del recorrido, también ha sido en el terreno. Porque tanto Rolando como yo, no porque Rolando vive en el interior, no conoce Neuquén. Rolando ha trabajado y se ha formado en Neuquén Capital. Ha estudiado la carrera de Contador Público Nacional y ha vivido ahí 5 o 6 años en Neuquén y después ha sido 4 años diputado provincial, con lo cual Rolando, de sus 45 años... Y secretario de Deporte. Y secretario de Deporte. Tiene 15, 20 años en Neuquén. Entonces esta confluencia de conocimiento, de recorrido en el llano, en la realidad, de toda la provincia de Neuquén, es muy importante a la hora de tener que hacer un llamadito telefónico, ver a quién llamar para resolver un problema, levantar el teléfono y decir, bueno, ahí vamos. Y yo también, con Rolando, queremos asumir un compromiso claro, porque la ciudadanía nos está estimulando, nos está brindando esta alegría tremenda de este proceso participativo. Es como cuando jugás al fútbol y vas a jugar un partido, si la cancha, las populares de la platea están llenas, qué marco, qué alegría. Y nosotros estamos encontrando la llena, no alcanzan los espectadores a entrar, entonces queremos asumir el compromiso de que nosotros, frente a cualquier inconveniente que haya, temporal, imprevisto, no previsto, cualquier situación que se gire por fuera de los marcos preestablecidos, en unas reglas claras, con previsibilidad, nosotros vamos a ser los primeros a estar ahí, en la trinchera, para acompañar a la sociedad frente a cualquier problema, como lo ha hecho Zapag, cuando estuvo el problema en Villa Langostura del volcán, como cuando estuvo en Copahue, en Cabiagua el problema del volcán, como cuando estuvieron las inundaciones en Neuquén, como cuando hubo algún problema en Plotier. Queremos ser claros en esto. Nosotros, frente a cualquier inconveniente, los primeros en estar en la cancha vamos a ser nosotros. ¿Me permiten hacer una pausa? Sí, y a la vuelta seguimos hablando de 2 o 3 temas más que quiero preguntarle puntualmente. Ya volvemos. ¿Querés vender o comprar tu auto? Ingresá a www.buscomotores.com, el único portal de compra-venta de autos usados y 0 kilómetros de la región. Hacer una nueva escuela es construir futuro. Hacer un nuevo hospital es construir igualdad de oportunidades. Hacer una ruta es construir vínculos. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra provincia, logrando que cada vez más familias tengan un techo propio,
más y mejores empleos y servicios públicos que mejoren su calidad de vida. Los neuquinos estamos construyendo el plan de obras más importante de nuestra historia y por eso tenemos un gran futuro por delante. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén.